Muy días con todos. En esta ocasión les traemos un webinar de financiamiento para pymes a través del mercado de valores a cargo de nuestros amigos de la Bolsa de Valores de Quito con el ponente Jair Ponce. Con ustedes, Jair Ponce. Muchas gracias, Mario. Buenos días con todos. Qué gusto el compartir este espacio con ustedes en esta mañana. Y bueno, sí, ahí sumándome a las palabras de Mario, es para nosotros muy importante el tener estos espacios justamente con la academia. Sabemos que ustedes son los profesionales que el día de mañana van a estar gerenciando empresas desde el punto de vista financiero, van a tener sus negocios y seguramente ya estén trabajando en ello. Entonces, sí es muy importante que ustedes tengan un panorama muy claro acerca del mercado, tanto en inversión como en financiamiento, y sobre todo por lo que esta carrera financiera nos deja, y de hecho soy un apasionado de este mundo, todas las posibilidades que vamos a tener a futuro para poder tomar decisiones inteligentes y poder beneficiar a la empresa a la que representemos o en la que trabajemos. Esto es súper importante. Justamente estábamos revisando temas de estructuras de capital en las empresas, digamos lo importante que es saber balancear el apalancamiento con los recursos propios. Y dentro del apalancamiento, tema bancario o el tema de mercado de valores es muy importante para sacarle el mayor provecho al costo financiero que podamos tener en la empresa. En este sentido, yo sí me quería enfocar muchísimo más en los beneficios e ir explicando uno a uno los productos más conocidos dentro de nuestro mercado, los que son más utilizados para las empresas y su financiamiento. ¿Sí? Bueno, como justamente ahí, de hecho, ya Fred hizo toda una introducción muy interesante sobre el mercado y explicó a detalle cómo funciona. Sí quiero explicarles también cómo se ve el mercado desde el otro punto de vista, desde el punto de vista empresarial, que es importante y es justamente donde nos queremos dirigir en esta presentación. Aquí nada más para recapitular lo que Freddy decía y ver un poco los actores que nos favorecen cuando nos financiamos en el mercado, tenemos dos partes, como ustedes bien lo saben. En nuestro mercado están quienes se financian y quienes invierten. Aquí en quienes se financian son justamente estas empresas, estas entidades públicas y privadas que buscan fondos, ¿sí? Que necesitan fondos para seguir operando, para seguir manteniendo sus proyectos o su capital de trabajo. En primera instancia tenemos al gobierno. Sí, el gobierno, como ustedes bien saben y habrán escuchado, emiten bonos de Estado, emiten certificados de tesorería, o hay entidades del gobierno que también hacen sus emisiones. Quien, por ejemplo, la CFN emite certificados de inversión, el Banco de Desarrollo del Ecuador, del Estado, perdón, emite también sus certificados, Ban Ecuador también los emite. Entonces el gobierno constantemente está emitiendo papeles en el mercado para poder financiar sus obras de infraestructura o sus giros de negocio, depende de la entidad que corresponda. En segundo lugar tenemos a las grandes empresas. Sí, aquí las grandes empresas, tal vez esto es muy conocido para nosotros, que las grandes empresas participan activamente en el mercado de valores, no solo en el Ecuador, sino a lo largo del mundo. Entonces, sí hay empresas muy interesantes en nuestro país. Están, por citar algunas, Pronaca, Nestlé, Movistar, Toyota, están en nuestro país financiándose porque hay muy buenas condiciones de financiamiento. Y aquí justo a donde estamos enfocados este día, las pymes. Las pymes también son un partícipe importante en el mercado, ¿sí? Siempre se ha mantenido la percepción de que las pymes no pueden participar, o si soy una pyme, no estoy listo para salir al mercado, o no tengo una persona especializada en mercado para que me ayude en este tema. En realidad no hace falta tener una persona especializada en mercado para yo poder financiarme, ¿sí? Tenemos asesores que son justamente las casas de valores, lo veremos más adelante. Entonces, las pymes lo hacen activamente y de hecho luego les daré el dato de cuántas pymes participan y son algunas, o sea, es un porcentaje bastante interesante y sí queremos que las pymes en realidad se sigan sumando. Bueno, y vale la pena mencionar que en resumen, un mercado de valores, aseméjenlo con un mercado normal, un mercado donde se vende fruta, se vende carnes, pero en este caso se venden títulos valores. Y los títulos valores, como ya lo mencionaron nuestros amigos, son documentos que respaldan una cantidad de dinero que nosotros podemos entregarle tanto al gobierno, a grandes empresas o a pequeñas y medianas empresas para que éstas puedan financiarse y cuando éstas tengan su rentabilidad nos devuelven nuestro dinero más un porcentaje de ganancia. Y también recapitulando, nos mencionaban sobre la renta fija y renta variable. Cuando ustedes escuchen renta fija,
Se refiere a que ustedes invierten $1000, 10,000, $100,000 y ustedes ya saben cuánto van a ganar y en qué tiempo. Y en cambio la renta variable, eso ya depende de cómo le vaya al negocio, cómo le vaya a la gran empresa, a la pequeña empresa o cómo le vaya al gobierno. De acuerdo a cómo le vaya en el futuro, esa es la rentabilidad que nosotros ganaremos luego de cierto periodo de tiempo. También comentarles que se pueden suscribir a este canal, que también estaremos enseñándoles cómo medir el riesgo de estos títulos valores, de las acciones, de los bonos, qué es un bono, qué es una acción, y lo profundizaremos y lo entenderemos mejor en próximas transmisiones, en próximos videos que subiremos a este canal. Así que suscríbanse y vamos a continuar con nuestros amigos de la Bolsa de Valores de Quito para entender un poco mejor cómo funcionan las pymes y cómo las pymes pueden invertir en el mercado de valores. Por el otro lado, tenemos quienes invierten. Claro, ustedes pensarán muchas veces, tal vez, estos inversionistas institucionales son por concepto inversionistas, entidades jurídicas, públicas y privadas que manejan grandes cantidades de dinero por su giro de negocio. Por ejemplo, si vemos del sector privado, ¿quién es un inversionista institucional? Los bancos y las aseguradoras. Ustedes, como sabrán, ellos parte del cálculo de su encaje bancario, sus requerimientos mínimos de liquidez, tiene que estar invertido en el mercado de valores. ¿Sí? Entonces ellos tienen que invertir legalmente una parte de estos cálculos en el mercado. Tienen que invertir en empresas, tienen que invertir en el gobierno y tienen que invertir en pymes. Entonces, ellos son, y justamente por la gran cantidad de fondos que ellos manejan, invierten grandes cantidades. ¿Sí? Tenemos otro partícipe importante que tal vez no tiene una instrucción legal, pero están participando activamente y siempre les seguimos llamando a participar en el mercado, son las cooperativas. Ellos también manejan muchísimos recursos y tienen portafolios de inversión propios. Entonces, ellos también pueden invertir estos recursos en estas empresas, en el gobierno, en las grandes o en las pymes. ¿Sí? Y también tenemos los institucionales públicos. En el lado de los institucionales públicos tenemos, por ejemplo, a la CFN, maneja grandes, es banca pública, entonces maneja grandes cantidades de dinero y ellos también invierten en el mercado. Tenemos a Ecuador, banca pública, invierte en el mercado, el mismo BEDE, banca pública, invierte en el mercado. Entonces ellos constantemente están haciendo inversiones y financiando directamente a estas empresas. Aquí un concepto de financiamiento que es muy beneficioso para las empresas es la desintermediación financiera. Nuestro mercado es un mercado en el cual buscamos desintermediación financiera. Ustedes, como saben, la intermediación financiera es cuando una institución financiera tradicional capta recursos a sus ahorristas y los coloca en crédito. Aquí el mercado lo que hace es tal vez quitar esta intermediación y hace que las personas naturales o jurídicas que deseen invertir lo hagan directamente. Entonces, estas empresas, el gobierno, capta recursos directamente de las personas, lo que también elimina un costo de intermediación, que es importante saberlo. ¿Sí? Otro punto importante que surge a través del mercado de valores, otro mito, se puede decir, es que las empresas solamente se financian emitiendo acciones. Siempre se ha creído, tal vez por la televisión, por noticias, por películas, que las acciones son lo más transado o es casi el único instrumento que se puede negociar en la bolsa de valores o en el mercado. Esto no es así, ¿sí? Las acciones son una parte importante del mercado y las acciones varían dependiendo del mercado. Por ejemplo, si hablamos de Wall Street, allá tienen mercados muy desarrollados en cuanto a acciones. Entonces, allá las acciones sí se negocian muchísimo. Nuestro mercado ecuatoriano es bastante particular y tenemos también una cultura de renta fija. Justo Freddy explicaba lo que es renta fija y renta variable. Entonces, podemos ver que apenas el 1% de nuestro mercado corresponde a renta variable. El 1% son acciones. Todo el otro 99% son otro tipo de papeles, facturas comerciales, bonos corporativos, bonos del Estado, titularizaciones, entre otros. Entonces podemos ver que aquí también debemos tal vez quitarnos de ese mito que solamente yo puedo financiar mi empresa con acciones en la bolsa. Esto no es así. Puedo financiar con otros instrumentos, pero sí les voy a hacer un énfasis particular en esto de las acciones. El financiarme a través de acciones es un instrumento bastante interesante.
¿sí? Entonces, también quisiéramos invitar a las empresas, a estas sociedades anónimas, que evalúen el emitir sus acciones en el mercado. Más adelante veremos un poco más a detalle las características de las acciones, pero sí es importante que evalúen este tema. ¿Sí? Hay algunos miedos que surgen a través del financiamiento por acciones, pero los vamos a desmitificar más adelante. Y esta es justamente una gran muestra de cómo se comportan los emisores o cómo se comporta el mercado de empresas que se financian en nuestro país. Como podemos ver, tenemos alrededor, en el último año tuvimos 332 emisores, 332 empresas estuvieron financiándose en nuestro mercado, ¿sí? De las cuales 94 fueron pymes, 201 fueron grandes y 37 fueron del sector financiero. Entonces podemos ver que casi un tercio de los emisores del mercado son pymes, forman una parte importante de nuestro mercado y siempre estamos buscando que más pymes se sumen a este mercado por las buenas condiciones que tenemos, por la visibilidad que les va a brindar esto, que les vamos a ver más adelante. Entonces, sí invitarles nuevamente, si es que el día de hoy ustedes tienen sus empresas, o si es que el día de mañana trabajan en empresas desde el lado financiero o dirigen sus empresas, puedan regresar a ver al mercado como una fuente importante de financiamiento. Si vemos tal vez por sector económico, prácticamente todos los sectores económicos participan en el mercado de valores ecuatoriano. ¿Por qué? Porque el mercado de valores tiene muchas facilidades y es muy moldeable de acuerdo a la empresa. Vamos a ver más adelante con productos, pero los productos del mercado se pueden fácilmente acoplar a las necesidades de la empresa de diferentes sectores económicos. Entonces, esto definitivamente es una ventaja porque muchas veces cuando hablamos de financiamiento tradicional con instituciones financieras, ellos tienen ya políticas preestablecidas en financiamiento, ¿sí? Entonces, yo como empresa debo asumir las condiciones que me está colocando esta institución financiera. En el mercado de valores no es así. Cuando yo necesito financiamiento, yo como empresa pongo mis condiciones de ciertos papeles. Entonces, esto es muy interesante y lo vamos a ver más adelante. Antes de entrar en cuanto a los productos propiamente y a la explicación de cada uno de estos productos, los más utilizados sobre todo, sí es importante saber cuál es el camino que yo tengo que cursar para poder financiarme en el mercado, ¿sí? ¿Qué pasos debo seguir? ¿Cuán complejo es? Porque muchas veces también tenemos, lo que les mencionaba hace un momento, pensamos que por ser pyme necesitamos una persona de planta que sea especialista para poder estar en el mercado. Esto no es así, ¿sí? Justamente una característica de las pymes es que tienen una estructura organizacional bastante ligera y esto no tiene por qué ser una desventaja cuando nos queremos financiar en el mercado de valores. Entonces, cuando yo tengo una empresa de cualquier tamaño, en realidad el proceso siempre es el mismo y para las pymes vamos a ver también que tenemos algunas ventajas. Lo primero que debo hacer es acudir a una casa de valores, ¿sí? Esta casa de valores, como Freddy bien lo explicaba, cumple la función de asesoría de inversiones cuando necesito invertir o de banca de inversión cuando quiero financiarme. Cuando hablamos de banca de inversión, quiere decir que esta casa hace toda una estructuración financiera, hace toda todo un estudio, un análisis financiero para poder saber cuál es la mejor opción de financiamiento que yo puedo usar en mi empresa, ¿sí? Entonces, ellos van a ser justamente estos especialistas que me van a ayudar y me van a decir cuál es la mejor opción que yo debo tomar cuando me financio en el mercado de valores, ¿sí? Además de darme estas opciones, ellos me ayudan con todo el proceso. Entonces, después de acercarme a la casa de valores, ellos hacen este estudio financiero. Yo les entrego los documentos necesarios para la emisión. ¿Cuáles son estos documentos? Mis balances, evidentemente mis balances auditados, son los documentos legales como el nombramiento del representante legal, las escrituras de constitución de la empresa, ¿sí? Con todos estos documentos, esta casa hace el estudio financiero que les mencionaba, esta estructuración financiera, y también hace una estructuración legal, que no es nada más revisar que la empresa cumpla con todos los requisitos legales establecidos en la ley de mercado de valores. Una vez que la casa de valores hace todo esto, ellos elaboran este prospecto de emisión. Este prospecto no es nada más que un documento en el cual la casa detalla quién es la empresa, qué hace la empresa, a quién vende la empresa, cuánto vende, cuáles son los flujos. Le detalla de forma muy amplia al giro de negocio de la empresa. Sí, es una descripción con mucho detalle de la empresa como tal. ¿Y esto para qué nos sirve? Justamente para que la persona
que quiere invertir en mi empresa sepa dónde está colocando su dinero. Ustedes evidentemente, como potenciales inversionistas, van a querer saber en dónde están colocando su dinero, en qué tipo de empresa, qué hace la empresa, a quién vende, cuál es el giro de negocio. Entonces, todo esto está detallado en este prospecto. Una vez que el prospecto está listo, la Casa de Valores ingresa a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La superintendencia en este punto hace una revisión de forma. Si ellos verifican que lo que diga el prospecto esté acorde a la norma de mercado de valores, una vez que ellos hacen esta revisión, lo inscriben mi emisión y me inscriben a mí como empresa en el catastro público de mercado de valores, que sé que Freddy ya lo mencionó. Este catastro no es nada más que un registro, un listado en donde están detalladas las empresas y las emisiones que cada empresa tiene. Entonces, nada más de un registro que en el mercado tiene, un registro oficial, ¿sí? Una vez que esto está en el catastro público, la Casa de Valores ingresa mi trámite a la Bolsa de Valores de Quito. Nosotros como bolsa también inscribimos en la bolsa propiamente a la empresa y a la emisión y les damos una fecha de negociación. A partir de esta fecha de negociación, ustedes ya son emisores. Entonces, ustedes, cuando ya llegue la fecha de negociación, ustedes ya pueden empezar a vender estos títulos a los inversionistas para poder recaudar dinero. Entonces, este es un poco el proceso de financiamiento. Como pueden ver, es un proceso bastante simple, no tenemos muchos pasos. Sí es un proceso reglado, es un proceso que debe seguir cierto orden, pero es importante que ustedes sepan, sobre todo desde el lado de las pymes, que quien se encarga del proceso es la Casa de Valores. La Casa de Valores es el actor más importante en este proceso porque justamente ellos nos recogen los documentos, ellos estructuran la emisión, hacen el análisis adecuado, ellos elaboran el prospecto, ellos ingresan a la superintendencia, ellos ingresan a la bolsa y ellos después venden mis papeles. Entonces, esta casa nos recibe en el mercado, nos ayuda a poder financiarnos y después nos ayuda a vender la emisión y a tener inversionistas. La casa nos ayuda a buscar inversionistas para nosotros. Esto es súper importante. Por eso, incluso me he permitido aquí colocar, resaltar a la casa como un ente central en el proceso de financiamiento. Y bueno, esto es lo que les queríamos compartir, un extracto de este webinar de nuestros compañeros de la Bolsa de Valores de Quito, que agradecemos por haber compartido con todos nosotros este material importante. Y recuerden que en los próximos videos les estaremos enseñando cómo evaluar el riesgo de las acciones tanto internacionales o tanto locales cada país en el cual estén. El proceso es el mismo, solo cambian los datos y los entes reguladores. Así que sin más, si les interesó este video, compártanlo con sus amigos. Si quieren saber más temas de emprendimiento, inversión, tecnología y finanzas, suscríbanse a este canal y nos vemos en un próximo video. Damas y caballeros,